Vamos a estudiar ahora la definición de la parábola por 5 puntos. Veremos que 4 de los puntos van a ser propios y uno impropio, es decir, una dirección. Para comprender este estudio, vamos a recordar cómo se transforma una circunferencia por homología en parábola. Fijémonos, aquí tenemos una homología de centro O, recta, límite L' y eje E. Para que una circunferencia se transforme en parábola, sabemos que la circunferencia debe ser tangente a la recta límite en un punto. Vamos a llamarle a este punto P', pero también lo vamos a hacer tangente al eje, de forma que tendrá en este punto, será un punto doble. Bien, trazando esa circunferencia, ya hemos dicho, este será el punto P', tangente a la recta límite, cosa necesaria, y lo hemos hecho también tangente a E. Vamos a llamarle a este punto, por ejemplo, B, que sabemos que será un punto doble. Sabemos que todos los puntos de la recta límite son los homólogos de los puntos impropios de la otra figura. Esto significa que si P' pertenece a L', su homólogo será un punto impropio de la parábola, un punto P del infinito de la parábola. Pero fijémonos, P' es el polo de la recta límite. Por esto es lo segundo que sabemos, que por ser P' polo de la recta límite, esto también sabemos que implicará P del infinito, homólogo de P', debe ser el centro de la parábola. Y por último también podemos decir que como L', la recta límite de la primera figura de la circunferencia, es tangente a la circunferencia, esto implicará que la homóloga de L', que será una recta impropia de la otra figura, L', la recta impropia, es tangente a la parábola. Es decir, que una parábola, con esto podemos decir que una parábola tiene un punto impropio, que es la dirección, por otra parte será la dirección del centro, y por otra parte también podremos decir que la recta impropia del plano que contenga una parábola es tangente a la parábola y por lo tanto también pasará por el centro, que es el punto impropio. Bien, dibujemos la parábola. Por lo dicho, fijémonos que si unimos el centro con P', la paralela a esta recta será la dirección del centro de la parábola, de P del infinito que hemos llamado, que es el punto homólogo de P'. Luego, si esta es la dirección de P del infinito, que es la dirección del eje, vemos que la perpendicular a ella, esta de aquí, esta va a ser la dirección de la tangente en el vértice de la parábola, porque este ángulo vale 90 grados y la tangente en el vértice de la parábola es perpendicular al eje. Vamos a llamarle T sub A, de la dirección de la tangente en el vértice de la parábola. Bien, sabiendo esto, miremos, aquí tenemos un punto que vamos a llamar Q'. Si por este punto trazamos la tangente a la circunferencia, y llamémosle T' en el punto A', siendo el punto de tangencia A', vemos que donde corte al eje será un punto doble, llamémosle M, paralela a esta dirección tenemos T sub A. Bien, una vez trazada una recta tangente a una parábola, todos los puntos de la parábola deben pertenecer al mismo semiplano, es decir, que si unimos los puntos de una parábola, estos son cuerdas de la parábola, una recta tangente a una parábola, todos los puntos de la parábola tienen que quedar en el mismo semiplano y que uniendo puntos de la parábola las cuerdas tienen que formar ángulos
menores a 180 grados, hemos dicho que cualquier figura inscrita en una parábola debe ser cóncava, es decir, que el ángulo formado por dos cuerdas consecutivas debe ser menor a 180 grados. Bien, sabiendo esto, fijémonos, cuando nos den 4 puntos propios y uno impropio, podemos saber si determina una parábola. Fijémonos, vamos a situar los puntos. Fijémonos, si nos dan 4 puntos propios, t sub 1, t sub 2, aquí tenemos t sub 3, t sub 4 y uno impropio, una dirección, por ejemplo, la dirección, y un punto impropio, por ejemplo, esta dirección, que sea un punto, vamos a llamarle t sub 5 del infinito. Bueno, ya fijémonos, estos 4 puntos propios y uno impropio nos determina una parábola, siempre que se cumpla lo que acabamos de decir. Fijémonos, si unimos los puntos ordenadamente, estas cuerdas deben de, aquí está, y la cuerda que lleva esta dirección de t a t sub 5 será paralela a dicha dirección, ¿verdad? Y por t sub 1 paralela a la dirección, aquí están. Bueno, aquí tenemos una figura que es cóncava, ¿verdad? Los ángulos que forman las cuerdas consecutivas son menores a 180 grados. Bueno, pues estos 4 puntos propios y esta dirección, punto impropio, determinan una parábola. Veamos que a partir de aquí vamos a poder obtener la recta de Pascal, y a partir de la recta de Pascal ya sabemos que podemos obtener tangentes en los puntos que nos dan y también la intersección de rectas que pasan por dichos puntos con la cónica correspondiente, en este caso la parábola. Bien, conocidos estos elementos, veamos cómo podemos generar la curva, ¿verdad? Imaginemos que queremos trazar la tangente en el punto t sub 3. Siguiendo como en los casos anteriores, vamos a designar este punto como vértice 1 coincidente con el 6 del polígono inscrito en la curva. Entonces, fijémonos, este será la cuerda 1 y a este punto t sub 4 le vamos a llamar vértice 2. Fijémonos, a partir de aquí, siguiendo la dirección t sub 5 del infinito, tendremos la cuerda 2 paralela a ella y por lo tanto esto va en la dirección del vértice 3, que será del infinito. Fijémonos, aquí a este punto le vamos a llamar vértice 4 y esta será la cuerda 3 que sigue también la dirección del punto 3 del infinito, la misma dirección. Y ahora, uniendo el vértice 3 con este sería el vértice 5, esta es la cuerda 4, y el vértice 5 con el vértice 6, que será la cuerda 5. Bien, ya tenemos inscrito el pentágono en la parábola, ¿verdad? Miremos ahora, hallando la recta de Pascal, podremos trazar la tangente en el punto 6, V1 y V6 que coinciden, ¿verdad? Vemos, lados opuestos se cortan en la recta de Pascal. Opuesto al 1 sabemos que es el 4, prolongando estos lados. Aquí tendremos un punto del eje. Perdón, aquí tenemos un punto de la recta de Pascal, M. Y ahora el 2 con el 5. Si prolongamos la cuerda 2 con la 5, aquí tenemos el punto N. Ya tenemos MN recta de Pascal. Si dibujamos esta recta de Pascal, vamos a dibujarla con línea de trazo y punto. Si esta es la recta de Pascal, ya podemos trazar la tangente en el vértice 6, el lado 3, con la recta de Pascal, punto R, y ahora aquí vendrá la tangente correspondiente. Esta es la tangente a la parábola en el punto
que hemos decidido, que le hemos llamado T sub 3, haciéndolos coincidir con V1, V6, para seguir el criterio que hemos establecido hasta ahora. Esta es la 6, que es la tangente en el punto que hemos llamado T sub 3. Veamos, una vez hecho esto, ya conocida una tangente y el punto de tangencia, podemos establecer la homología que transforma una circunferencia en la parábola que nos han dado. Veamos que esto es lo que hemos resuelto en los casos anteriores. El punto T sub 3, que lo vamos a hacer que coincida con el centro de la homología, centro O de la homología, por lo tanto, perpendicular por aquí, este ángulo vale 90 grados, trazamos una circunferencia, la que nos interese, ¿verdad? Aquí la tenemos. Que T, el punto T sub 3, que lo hemos hecho coincidir con V sub 1 y con V sub 6, los vértices del polígono inscrito a la parábola, lo hacemos O, centro de homología. Veamos, ya hemos trazado la circunferencia que nos ha interesado. Bien, sabemos que la recta límite para que sea una parábola tiene que ser tangente a dicha circunferencia. Veamos, también sabemos que la dirección del eje tiene que ser paralela a la dirección que hay del centro de homología al polo de la recta límite, que es el punto de tangencia. Veamos, si la dirección la conocemos, al trazar por el centro de homología paralela a dicha dirección, donde corte a la circunferencia, aquí tendremos P', punto de tangencia y además polo de la recta límite. Luego la tangente a la circunferencia por P' nos dará la recta límite de la homología. Es decir, por aquí tendremos que trazar una tangente, si este es el centro de la circunferencia, ¿verdad? Vamos a trazar la tangente a la circunferencia por P' y esta sería la recta límite de la homología. Vamos también a dibujarla a línea de eje. Recta límite de la homología. Ya tenemos L', recta límite. Ya nos falta única y exclusivamente obtener el eje de la homología. Tiene que ser paralelo a la recta límite y tendremos lo que nos falta, eje de la homología. Muy bien, hagámoslo a través de un punto. Miremos, tracemos esta cuerda, esta recta, que es la 3, que es paralela a la dirección del eje. Fijémonos dónde se corte esta recta 3 con su homóloga, la 3', tendremos la solución del problema uniendo con V4, el punto V4 con el centro de la homología. Aquí tendremos su homólogo. Este punto sería V4'. Y para obtener el homólogo de V sub 3 del infinito, paralela a esta división por V, aquí estará en el polo, aquí estaría también V, el homólogo de V2 del infinito, que es el punto P', con lo cual si unimos V4' con V3', donde esta recta, si esta es la cuerda 3, esta será su homóloga, donde corte 3' con 3 a este punto, llamémosle Q, es un punto que pertenece al eje, será un punto doble, con lo cual por Q, paralela a L', tendremos el eje, dibujémoslo también a trazo y punto. Este sería el eje de la homología, recta paralela por Q a L'. Eje de la homología. Tenemos resuelto el problema. Dada la homología, por O, centro de homología, recta límite y eje. Vemos que la recta límite de la homología es tangente a la circunferencia, ¿verdad? Con lo cual necesariamente se va a convertir en una parábola. A partir de aquí vamos a ver cómo definimos la parábola métrica, ¿verdad?